Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Leo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tu palabra y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Aquí vemos como Pablo viene hablando de estas cosas a los judíos, ¿no? Que ellos hablaban que porque ellos se circuncidaban, ellos eran de Dios, ¿verdad? Y que la ley se le había sido dado a ellos y por eso ellos eran el pueblo de Dios. Entonces, Pablo les vino diciendo que no, la circuncisión era la del corazón, el judío era el que lo era en el corazón, no el que nacía en el territorio de Israel. Y Pablo les dice acá, después a los gentiles, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Entonces Pablo dice mucho en todas maneras, o sea, mucho en todas formas. Primero, que se le ha confiado la palabra de Dios, o sea, porque habla es de esto. Algunos de ellos han sido incrédulos. Y es como la historia que se repite siempre, que siempre hay algunos que son incrédulos. La palabra nos habla de incredulidad como sinónimo de desobediencia. Cuando somos incrédulos, somos desobedientes. Es lo mismo, bíblicamente, incrédulo y desobediente. Porque incrédulo es el que no le cree a Dios y por ende no hace las cosas que Dios manda, es desobediencia. Es una cuestión que nosotros debemos de tener ahí en cuenta. Pablo viene diciendo que aunque el hombre falle, Dios sigue permaneciendo con sus normas. Esto debemos atenderlo nosotros hoy, porque Dios sigue siendo el mismo, Dios no cambia. Dios mandó aquello desde antaño y hoy sigue siendo ley, no ha cambiado. Dios es el mismo. El que cambia es el hombre. El hombre ha venido cambiando y por eso vemos tantos tiempos donde el hombre antes era así, después era así, después era así, ahora va más hacia abajo. Hubo un tiempo donde el hombre iba, como dijo el ángel Gabriel a Daniel, la ciencia se aumentará. Hablaba de algo bueno, ¿verdad? Porque se iban a hacer todas estas cosas tecnológicas que iban a ser buenas. Pero nosotros hoy vemos que el hombre va en decremento, el hombre se va deteriorando. ¿En qué sentido? En su moral, en la manera en que hace las cosas. Ya el hombre va hacia abajo, ya el racionamiento sobre Dios, la razón sobre Dios, el hombre la va perdiendo. Ya Dios cada vez está más lejos. Ya esto cada vez se ve como más fantasioso, porque el mundo se va englobando en el sentido de lo que es palpable, del hombre, ¿verdad? Y se va perdiendo aquello que es Dios.
Entonces, Pablo dice, bueno, ellos recibieron la ley, Dios les dio la ley, que ellos fueron incrédulos. ¿Qué está hablando Pablo acá? Bueno, el Señor vino y ellos no creyeron que era el Señor. Y son cuestiones que nosotros tenemos que entender hoy para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que entender que Dios nos dice hoy lo mismo que le decía a ellos antes. Por eso dice el apóstol hebreo que a nosotros se nos ha anunciado, hablando de ellos, con el pueblo de Israel que salió de Egipto, comparación. Y el apóstol hebreo dice, a nosotros se ha anunciado la palabra como a ellos también. Lo que pasa es que ellos no la escucharon con fe. Sí, no está haciendo diferenciación de lo que se le dijo o no. ¿Por qué? Porque la palabra es la misma. Es la misma palabra. Por eso digo que el hombre cambia en sus tiempos. El predicador explica de esto y lo dice, no, lo que fue es lo que es. Lo que será, ya hoy es. O sea, hablando del sentido de Dios. O sea, no hay nada nuevo debajo del cielo, dice el predicador. Y esto hay que entenderlo. Porque algunos dirían, no, sí, antes andaban así, ahora mira, Salomón, nosotros ya tenemos carros, hacen carros y cuestiones. Y son cosas que nosotros tenemos que ver. Pero lo que está hablando Salomón es que el hombre sigue siendo el mismo y la palabra de Dios sigue siendo la misma. El hombre sigue siendo el mismo que acepta a Dios y el hombre sigue siendo el mismo que se rebela contra Dios. No hay diferencia. ¿Por qué debemos de tener esto en cuenta? Porque nosotros hoy estamos y lo que se siembra hoy es que no hay que entender la cultura de aquel tiempo para entender a Dios. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios es el mismo, no cambia. ¿Quién es el mismo? Dios. Nosotros como personas pasamos por muchos lugares y aunque vayamos a muchos lugares y nos cambiemos la vestimenta, pasemos por partes que no son las mismas que acá, seguimos siendo los mismos, ¿o no? ¿Ah? Seguimos siendo los mismos. O sea, por esto la Biblia dice que Dios es el mismo. Dios desde la eternidad salió y es el mismo hasta hoy. No cambia. Entonces, el apóstol Pablo habla acá y dice que si nosotros ofendemos a Dios o nos apartamos de Dios, por eso Dios, vamos a leerlo acá, versículo 3, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios. O sea, al tú apartarte de Dios, fue un problema de Dios. Y son cosas, porque yo quiero que nosotros encajemos en lo que Pablo está diciendo. Yo nunca voy a poder decir como cristiano, y gloria a Dios por las cosas que hace en mi vida, por lo que me enseña, porque lo que se está mostrando es lo que Él me ha dicho. Yo a veces recuerdo es lo que Él me ha dicho, ¿verdad? Y cuando Él dice algo, Él va a ser como Él dice. Es así. Aunque uno diga que, uy, Señor, es duro, pero es así. Él es el Señor, es así. Y Él lo sabe todo. Él conoce todos nuestros corazones. Él sabe quién es quién. Y son cosas. O sea, no es una cuestión de que el pastor que me predicó, que la palabra que me dijeron. No es una cuestión de eso. Y menos con el renuevo, porque yo soy un testimonio de aquello. Yo soy un testimonio que el Señor me ha regado con su palabra, el Espíritu Santo. Soy testigo de aquello. Y cada día, y hablo es la palabra. Y si no, bueno, vamos a la palabra. ¿Verdad? Porque de eso se trata. Entonces muestra de que no hay forma. Cuando una persona, tú vas y buscas a Dios, y todos en tu iglesia pueden estar desviados, pero como tú estás buscando a Dios, Dios se te revela. Así es Dios. Qué cosa tan impresionante. Se te revela. ¿Por qué? Porque Él solo quiere a alguien que lo busque. Por eso dice
el Salmo, miré desde los cielos a ver si había uno, a ver si había alguien entendido. Y son cuestiones, porque es lo que Dios hace, es lo que Él hace. Porque de esto se trata. Cuando alguien no le cree a Dios, ¿por qué lo hace? Cuando alguien no le cree a Dios, ¿es simplemente el que está allá afuera en la calle? ¿O es simplemente alguien que un momento dijo no le creo a Dios? No, la Biblia enseña que cuando alguien no le cree a Dios, puede ser en cualquier momento que alguien no le cree a Dios. Esto es una batalla. Dice Pablo a los Gálatas, en Gálatas capítulo 2, mira, esto es tremendo. Pablo dice, después de la situación de Pedro, que lo reprende, Pablo dice en Gálatas 2, versículo 17, leo en el nombre de Jesús, dice Pablo, y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Qué cosa tan tremenda lo que dice Pablo, ¿verdad? Porque Pablo está hablando, mira cómo dice, y si buscando, ¿verdad? Está hablando de la situación de Pedro. Es lo que estamos haciendo todos los creyentes, ¿verdad? Por eso es que el que es de Dios no peca, porque la simiente de Dios está en él, ya Dios lo preñó y esa persona va a buscar a Dios toda la vida, no hay manera de que se aparte. Pero dice Pablo acá que si nosotros buscando ser justificados, ¿cuántos estamos buscando ser justificados? Es la pregunta. Yo pienso que todos los que creen están buscando ser justificados. Dice, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado. O sea, en cualquier momento tú te apartaste, pecaste, ofendiste a Dios, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? No, ¿verdad? Porque eso habla de qué. Por eso la palabra habla de que la salvación es por fe. Eso habla de que cuando yo no puedo hacer las cosas de Dios, no es culpa de que me están enseñando mal. No es culpa de la doctrina de la iglesia, como mucha gente anda de iglesia a iglesia. No, es culpa mía que no le creo a Dios. Porque cuando Dios me da esta palabra preciosa, no hay manera de que uno se pierda. Porque Él va con nosotros. Él es la palabra. Él nos lleva. No hay manera de que uno se pierda. Son cuestiones, porque a veces tendemos nosotros a echar la culpa a cualquier cosa, menos a que somos nosotros. El problema. ¿Cuál es el problema de que yo avance? Yo. ¿Cuál es el problema de que yo no haga esto? Yo. Porque es sencillo, Dios me dio libre albedrío, ¿o no? Con mi libre albedrío yo puedo ejecutar las cosas en mi vida. Por eso Jesús, hablando en la parábola de los obreros, dice Jesús que Él, el Señor de la viña dice que no es lícito hacer lo que es mío con lo que es mío. ¿Se ve? ¿Habla de qué? De que yo con lo que es mío hago lo que yo quiero, ¿o no? ¿Es o no es? Porque tengo libre albedrío de hacerlo porque es mío. Amén. Y esto es la cuestión que Dios utiliza para reglamentarnos a nosotros. O sea, si tú eres hallado pecador o pecadora, bueno, Cristo no es ministro de pecado, no fue el pastor, no fue el hermano o la hermana, no. Si tú no obedeces a Dios en X o en Y, es tu libre albedrío. Y es importante entenderlo. Si tú eres alguien firme, constante, que siempre no solamente buscas de hacer estas cosas, como dice Pablo, buscando ser justificados. Amén. No solamente eso, y habla siempre la fe. Amén. Las cosas como Dios las dice. Si siguen pareciendo,
duras para algunos, para otros que antes las asimilaban, ahora las empiezan a ver como que no es así, porque es muy duro, Dios no es así. Una cosa tremenda. ¿Por qué cambian las cosas cuando Dios sigue siendo el mismo? Son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Por qué para algunos les cambian las cosas? No, Dios es el mismo y no ha cambiado, ni va a cambiar. Aleluya. Y esta es la bendición, que Dios no cambia. Él lo dice Dios. Porque yo no cambio, ustedes no habéis sido destruidos, le dice Dios a Israel. ¿Y por qué? Porque Él no cambia. Es así. Sigue teniendo la misma misericordia, sigue siendo compasivo igual, nos da tiempo para que nos arrepintamos, nos corrige, envía una y otra vez la palabra a nosotros para enseñarnos. Qué tremendo Dios, ¿no? No cambia, es el mismo. Es así. O sea que si en algo yo fallo, ¿es culpa de quién? Culpa mía. Culpa mía. Por eso Pablo dice que si yo las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Mira esto. Porque no es algo que destruyó Dios, lo destruí yo. ¿Por qué? Cuando yo me convierto al Señor, ¿qué hago yo? Destruyo cosas y digo, ya esto no más en mi vida, ya esto no más, ahora es así, ahora es así. Empiezo a edificar cosas en mi vida. Esa es la vida de un creyente, porque se convierte a Cristo. Mira el camino, como dice Jeremías 6, pregunta, vamos a leer Jeremías 6. Jeremías 6, versículo 16. Jeremías 6, 16. ¿Qué dice Jeremías 6, 16? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Qué tremendo, era como Dios habla de muchos, ¿verdad? Que se rehúsan a querer caminar con él. Es tremendo, ¿no? Porque dice, párense allí, donde están muchos caminos. Esto habla del meditar, ¿verdad? Cuando nosotros meditamos, y hay muchas maneras de hacer las cosas, muchas. Pero nosotros preguntamos cómo es la manera de Él, cómo es la forma de Él, cómo a Él le agradaría para hacerlo así. De esto habla Jeremías. Habla de ese momento donde nosotros hacemos un pare, ¿verdad? Y decimos, uy, yo tengo que edificar las cosas de Dios en mi vida y tengo que destruir las cosas del mundo de mi vida. Y medito y digo, bueno, Dios dice esto, Dios dice esto, pero esto me trae este problema y me trae el otro. Pasa esto, pasa lo otro, esto me va a ser más difícil, sí. Bueno, Jesús dijo, todo el que quiera seguirme padecerá persecución. Sencillo. Porque son todas esas situaciones. Por eso Pablo dice a Timoteo que pelee la buena batalla de la fe para que eche mano de la vida eterna. La batalla de la fe la podemos pelear solamente aquí en esta mente, donde vienen todas las situaciones, las circunstancias, para que nosotros tomamos o las mejores o las peores decisiones, ¿verdad? ¿Dónde salió la mejor decisión de aquel? Aquí. ¿Dónde salió la buena decisión de aquel? Aquí. Ahí estuvo su decisión. Ahí estuvo la batalla. Y es tremendo, porque está comprobado científicamente que una de las razones más que causa más el infarto es el estrés. El estrés viene de ese agobiamiento de los pensamientos, que se repiten una y otra vez situaciones, y están todas aquí en la cabeza, y la persona se estresa. A veces las personas cuidan niños, y tienen un niño por aquí, y el otro por aquí quiere esto, y la persona llega así, se embota y se estresa, ¡guau! Pega un grito, porque se agobia en su mente. Entonces la mente es un campo tremendo,
donde nosotros si estamos tranquilos, vemos la respuesta de nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta de nuestro cuerpo? Sosiego, estamos calmados, hasta el rostro no cambia cuando somos libres del estrés. Es impresionante, es así. Y lo vemos siempre en el otro, nunca lo vemos en nosotros. Nunca vamos y nos vemos en el espejo y decimos, ay, tengo el rostro calmado, no, pero sí lo vemos en otras personas. Cuando llegan a ver si se ven que están, bueno, pues es así. Es impresionante. Nuestra cabeza es un lugar impresionante. Por eso es cuando tú una persona que le duele la cabeza, usted se lo ve en la cara, esta persona no está bien. Impresionante, nuestra cabeza es algo muy impresionante. Entonces, es una cuestión que nosotros tenemos que entender. ¿Cuántas veces nosotros hacemos pares para preguntarnos? ¿Cuántas veces nos paramos nosotros? Dios sigue siendo el mismo hoy. O sea, ¿por qué yo me empecino en ir para otro lado donde Dios nunca lo ha aprobado? ¿Sabes? Porque yo me empecino en algo que Dios no va a aprobar ni porque yo lo quiera 1000 veces. Y son cuestiones. Una de las realidades más extraordinarias que yo puedo decir en mi vida es ese sentir que yo tengo cada vez que caigo en cuenta que hay un Dios glorioso en el cielo. Eso es muy extraordinario cuando uno está con el convencimiento de que Dios está. Porque esta es la vida del creyente, que el creyente muchas veces no le gusta hablar para no parecer incrédulo, ¿verdad? Que el creyente siempre va a caer en estas situaciones cotidianas donde no parece haber Dios, porque no se mueve Dios en estas cosas. Dios no se mueve, dice que Dios se constituye enemigo de este mundo. En esas cosas a veces que usted anda ahí, Dios no se mueve. Que Dios interviene muchas veces para darnos favor y darnos la bendición y la victoria en las cosas. Eso es muy diferente. Pero ¿qué pasa en esos momentos que empezamos a tener esa sensación en nosotros de que pareciera no haber Dios? No es que decimos nosotros, no hay Dios. No lo decimos porque somos creyentes. Pero pareciera de verdad como que no hay Dios. Y es glorioso cuando entramos en ese éxtasis que sabemos que Dios está allí. Es grande, es glorioso. Sí, es tremendo esto. Porque ahí donde uno con fuerza, uno puede o cobrar fuerza, el pensamiento de uno decir, o sea, voy a pararme. Tengo que preguntarme si esta forma es de Dios. Esta manera es de Dios. Es tremendo cuando uno a veces se dan esos golpes que uno lleva así, cuando uno ve situaciones tan contrarias a Dios. Porque nosotros somos cristianos. Nosotros tenemos que saber cuál es la senda, cuál es el camino que le agrada a Dios. Eso no es. Es tremendo, a veces uno se lleva esos golpes porque uno espera de personas que actúen como cristianos. Mira, la gente llega al punto de decir, bueno, está bien, tú sí seas así, tú no seas no, pero Dios no te va a mandar para el infierno porque tú hayas dicho no y después dijiste sí. ¿Cuántas veces no ponen en relieve la palabra de Dios así? Yo digo, qué triste hablar así. O sea, Dios dice, no robes, pero porque robes una vez, o sea, Dios te va a mandar para el infierno porque te robaste una naranja porque tenías hambre. Yo no puedo hablar de la palabra así, no puedo. Porque Dios dice que los ladrones irán al infierno. No soy juez, Él juzgará a aquellos, sí. Sí te voy a decir, si robaste, arrepiéntete. Y Dios es el que va a pesar las acciones, si hay arrepentimiento de verdad o no. Por eso cuando yo hago algo, yo no lo hago por la respuesta de la persona, yo lo hago porque es la orden de Dios a mi vida. Porque yo me paro, pregunto cuál es el buen camino y por él voy a andar. Así debe ser. Es así porque Dios sigue siendo el mismo
y ministra lo mismo. Él no ha cambiado, sigue siendo igual. Entonces vemos todas estas cosas hoy manifestarse producto de aquello, de gente que perdieron la senda, que perdieron el camino, que no sé en qué lugar ellos pensaron que Dios había cambiado. A Israel le pasó esto, y le dijo Dios a Israel por medio del profeta: o sea, yo soy Dios solamente de cerca, no soy Dios estando también muy lejos. Mi mano se hizo chiquitica y ya no salvo, dice Dios. Impresionante el Señor. Para que este pueblo entendiese que Él seguía siendo Dios igual. Pide honra igual, pide obediencia igual, pide que se le sirva igual. Él sigue diciendo hoy que todo es por Él y para Él. Y que el que vive para Él debe vivir. Es la orden. ¿Quién perdió esa senda hoy? ¿A quién se le olvidó ese camino? Y son cosas. Dice Pablo: si buscando ser justificado, soy hallado pecador, vuelvo a edificar lo que destruí, transgresor me hago, dice Pablo. Y son palabras que nosotros tenemos que entender. Porque Pablo está diciendo, y hablando de él, está poniendo el ejemplo de él. Un transgresor va al infierno. Un transgresor está carcelado por Dios. Entonces Pablo está hablando claro, o sea, transgresor me hago. Él está poniendo el ejemplo de Pedro, pero lo pone en primera persona, si yo buscando ser justificado. Porque esta es la idea, ¿no? Queremos ser justificados, ¿verdad? Dios le dijo a Abraham: tu fe te es contada por justicia. Así de sencillo. Abraham tiene que saber que tenía que no dejar de creer. El día que él dejara de creer, caía. Por eso el diablo vino a robar, ¿verdad? Porque eso es lo que él se roba, nuestra fe. Porque es triste, y sí es triste. Por eso debemos orar mucho a Dios porque nos guarde y no nos suelte jamás. Porque es triste cuando la gente pierde la fe. Es muy triste. Quieren hablar de cosas simplemente por justificar su mal camino. Pero aquel que busca ser justificado, asoma todo. Y si debo ser corregido, debo ser corregido. Venimos a la luz, como dice Jesús, para que nuestras obras sean reprendidas, pues. Y si tenemos buenas obras, se ve que nuestras obras son hechas en Dios. Así funciona. Esta es la vida del creyente. Porque Jeremías dice esto en el capítulo 6, pero en el capítulo 18, dice Jeremías 18, en el versículo 15, leo en el nombre de Jesús: porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas. Escucha bien: para que camine por sendas y por camino no transitado. Mira esto, y es una cuestión tremenda, ¿no? Que hay que entenderlo en ese tiempo, en el tiempo de Jeremías. Uno ve cuando uno va a un pueblo, tú vas a un pueblo y tú ves cómo han hecho esos caminos en montañas, y tú ves, uy, los caminos los han hecho. Y tú ves que cuando uno de repente se mete por lugares para recortar, uno se lo raspa con el monte o pasa por cosas y se rompe el mono X. Porque hay muchos estorbos, porque ese camino no ha sido limpiado. Es un camino no
transitado. Qué tremendo. Y de esto es lo que habla Dios. O sea, ellos tropezaron en sus caminos. ¿Cuáles deben ser sus caminos? Él dice, en sus caminos, en las sendas antiguas. ¿Verdad? Entonces, tropezaron allí para andar en camino no transitado. Qué cosa tan terrible. Hay que ser torpe, ¿verdad? Y son cosas porque yo digo algo, cuando nosotros hacemos algo como Dios lo dice, como Dios lo pide, nuestra fe nos dice que Dios va a responder. Y tenemos lo más grande que puede tener cualquier ser humano, aunque muchos no lo saben, que es la esperanza. Una persona sin esperanza, ¿para qué vive? Para todos tenemos que tener esperanza. Es así. Si nosotros vamos a hacer algo, tenemos esperanza de que eso se haga. Si vamos a comprar, tenemos esperanza de comprar algo bueno y que después que nos cocinen algo sabroso, ¿verdad? Será esperanza. Pero si voy sin esperanza, no, voy a comprar esto y me van a hacer algo bien malo, uno no quiere comprar nada. ¿Se ve? Porque uno va sin esperanza. La esperanza es algo muy importante para el ser humano. Porque todos nosotros esperamos, claro que sí. Usted trabaja, espera que le paguen. Mire, si tú trabajas y tú no esperaras que te pagaran porque no te pagan. Oye, eso es muy triste. Fueses, no sé por qué fueses a trabajar. Es así. La esperanza es algo muy importante, ¿cierto? Pero el mundo no sabe de esto. El mundo a veces no sabe lo importante que es la esperanza. Pero cuando nosotros le pedimos algo a Dios, nosotros sabemos que Dios va a responder. Esperamos de Dios. Y aquí está la bendición. Nosotros sabemos que Dios dice esto y Dios responde con esto. Y siempre tenemos una vida que espera algo, que está en la expectativa. Siempre. Por eso dice Salomón que un pueblo sin profecía se desenfrena. Porque Habacuc dice que el justo vivirá por su fe. Nosotros vivimos por lo que creemos. Por eso es que ahora tenemos una vida nueva. No como el mundo. El mundo dice literalmente, este es un refrán del mundo: el que no trabaja, no come. Literal. ¿Es una verdad? No lo es. No lo es. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes entraron en las labores de otros, ustedes entraron en el trabajo de otros, ustedes están recibiendo lo que no sembraron. Impresionante. Impresionante. Porque otros habían labrado eso. Pero ese es un refrán en el pueblo de Dios que es verdadero, dice la palabra. Porque a veces estamos haciendo cosas y las estamos haciendo para otros, pero no lo sabemos. Pero eso que es para otros se va a vivir aquí. Pero lo que usted está haciendo realmente en el cielo es para usted, porque su fruto está arriba, lo dice Dios. Y esto es impresionante. Dios es fiel y es galardonador, lo dice la palabra. ¿De quiénes? De los que le buscan. Aleluya. Y es una bendición esto. Sí. Porque a veces nosotros somos personas que dejamos el camino de Dios para inclinarnos hacia las cosas del mundo. Cuando Dios dice ese camino, nadie ha pasado por allí. Cuando Dios está hablando de eso, está hablando de nosotros. Ningún creyente camina por ahí, dice Dios. Por eso Jesús habló muy claro, dijo, yo soy el camino. No hay varios caminos, uno solo. Y dice, el que anduviese por este camino, por muy torpe que sea, no se extraviará. Y son cuestiones, porque la torpeza habla de esa actitud nuestra. Pero cuando andamos por el camino, habla de nuestra fe, de nuestra confianza en Él. Que a pesar de nuestras actitudes, volvemos al camino, metemos nuestro cuerpo al camino, nos enderezamos en el camino, siempre buscando que Él nos justifique. ¿Qué es lo que uno hace cuando uno va y ora y pide perdón? Que el Señor me justifique. Que el Señor me justifique. Eso es lo que uno va a buscar.
Por eso dice que Él es fiel y justo para limpiarnos. Él es fiel y justo, ¿verdad? Porque lo que hace es que justificarnos. Él nos justifica delante de Dios. ¿Cómo lo hace Él? Cuando reconocemos nuestros pecados, ¿verdad? Ya esos pecados fueron cargados en esa cruz por Él. Entonces Él nos justifica delante de Dios. Es lo que pasa, uno puede decir figurativamente, ¿verdad? Pero espiritualmente es literal esto. Es una ley, una norma. Cómo se mueve, cómo se procesa, no lo sabemos. Es el camino de Dios. Solamente tenemos información de Él, no a ciencia cierta cómo procede Él, ¿verdad? Pues uno trata de imaginarse a veces la legalidad espiritual y no puede, porque las cosas del Espíritu no las entendemos a menos que el Espíritu nos las muestre, ¿cierto? Y hay cosas que Dios no nos dice ni cómo se hacen las cosas, Él no lo dice, ni el tiempo ni cómo se hacen. Qué bendición, ¿verdad? ¿Y por qué Dios lo hace así? Para que sea por fe, para que nuestra esperanza sea el dicho de Dios, para que nuestra esperanza sea lo que Dios nos dice. Por eso es que cuando nos preguntamos lo que pensamos es lo que Dios nos dice. ¿Qué nos lleva a nosotros a caminar por un camino que nadie ha ido por ahí? Y es terrible. Nadie ha ido por ahí. ¿Por qué yo voy por allí? Si nadie ha ido por ahí. Porque más bien no pregunto por las sendas antiguas. Que hoy día hay algo muy tremendo que pareciera a alguien que camine hoy en las sendas antiguas, para los de este tiempo les pareciese como que caminase algo extraño, porque todos hoy van por la puerta abierta, angosta, ¿cierto? La que está así, espaciosa, ancha, todos van por allí. Qué tremendo es esto. Entonces alguien que está buscando a Dios de verdad, es religioso, es muy radical, no tiene amor. Yo siempre, es tremendo cuando el Espíritu lo impulsa a uno a decir las cosas. Yo desde que tengo razón de lo que he predicado, siempre que yo hablo de estas cosas, de que dicen que falta de amor, que juzga, que condena, siempre el Espíritu me trae la porción de Jesús, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvarlo, sino para que Él diese su vida en rescate por la humanidad. Impresionante. Y es tremendo porque el Espíritu nos revela y uno ve claramente como Jesús veía a las personas, veían sus pensamientos, veía lo que pensaban. Y Jesús lo que quería decirles, no, yo no los estoy condenando, al contrario, voy a morir por ustedes, al contrario, quiero salvarlos. Pero este es el mandato de Dios, porque ¿quién pidió esto? ¿Quién dijo esto? ¿Quién ha mandado esto? Salió de su boca. Es así. El mandato de Dios, dice Pablo, es puro, es santo y es bueno. Yo me pregunto hoy, ¿de dónde salen todas esas cosas de yo arrebato? ¿Cómo puedo yo arrebatarle algo a Dios, verdad? Ah, o imagínate, yo ando con Dios y ando arrebatando. Dios me va a decir, ¿y entonces? ¿Tú andas arrebatando? ¿En serio? Dios las cosas las pide, ¿verdad? Jesús dice, vengan a mí. Crean en mí, dice Jesús. Las pide, las pide. Él no arrebata las almas. Ahora nosotros podemos arrebatar algo. ¿Deberíamos arrebatar algo? No. Deberíamos tomarlo con toda libertad. Es así. Y son cuestiones. Por eso la Escritura habla de que ellos decían, en el nombre de Jesús te ordeno que salga. ¿Quién puede dar órdenes? La autoridad. La autoridad. Por eso
en el nombre de Jesús. Toda potestad me es dada en el cielo. En el nombre de Jesús te mando que salga. Oye, eso es coherente. Eso es coherente. Pero ¿por qué gente caminan por caminos no transitados? Yo te bendigo. ¿En serio? No, mejor órale al Señor para que me bendiga, pero no me bendigas tú. Ahí todo entienden cuando uno dice Dios te bendiga, uno está diciendo Dios te bendiga. Yo te bendigo. ¿Quién eres tú para bendecirme? ¿En serio? No, yo quiero, dime Dios te bendiga. Yo quiero que Dios me bendiga. Amén. Por eso a Israel se le enseñó que la bendición del sacerdote era el Señor te bendiga. ¿Cómo es la bendición del sacerdote? El Señor te bendiga. Pero ¿por qué hay gente que caminan por caminos no transitados? ¿Por qué a veces nos empecinamos de hacer algo contra Dios y sabiendo que Dios dice lo contrario? Por eso es algo contra Dios, ¿verdad? Es redundante. Porque a veces nos empecinamos cuando Dios dice otra cosa. María corredentora. María es corredentora. Yo soy el Señor, tu redentor. Amén. El único que redime es Él. Entonces, son cosas muy sencillas que nosotros podemos entender. Entonces, ¿por qué habiendo cosas sencillas para seguir, cosas muy prácticas para seguir, en las cuales es obvio, muchas veces vamos a caer tratando de seguirlas, es obvio, pero ¿por qué habiendo cosas obvias para seguir, yo hago otras cosas que no son obvias? Porque Dios dice que el hombre inclina su corazón a lo que es malo. Y es tremendo esto. Porque yo inclinaría a algo que, si Dios dice esto, esto está mal que yo lo haga así porque Dios dice esto. ¿Por qué yo lo haría? Porque Dios dice que mi corazón es perverso más que cualquier cosa. Tremendo, perverso. Es tremendo. Y dice que Él es el único que lo conoce. ¿Quién lo conocerá? Dice Dios. Allí va esa pregunta. Y después responde, yo, Él. Él lo conoce. Que lo escudriño, que lo pruebo, para darle según lo que haga. Aleluya. Que Dios tan glorioso. Es así. Qué bueno entender que lo que viene a nuestra vida es de parte de Él. Qué bendición es ser de Dios. Es una bendición muy grande. No se gana, no se obtiene, se cree. Y por la fe Él nos las da. Qué sencillo es esto, ¿verdad? Porque hay una base de cosas tan sencillas y yo opto por buscar cosas que no son. Por eso es importante entender que Él no cambia. ¿Por qué yo hago estas cosas? Porque siempre el hombre está pensando que como el mundo cambia, las cosas cambian en base a Dios. Pero Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. Tanto que dice Salomón que como no viene la sentencia al momento, el hombre se habitúa a hacer lo malo. Pero créelo, aunque no haya venido, va a venir la sentencia. Porque Él dijo, vivo yo que no tendré por inocente al culpable. La sentencia viene. ¿Sí?
Son cosas que nosotros tenemos que entender. Sí, a veces nos da temor, sí, pero Dios lo ha dicho. Entonces, si a mí me da temor, ¿qué me toca hacer a mí? Arrepentirme. Más nada, ¿es o no? Pero ¿por qué a pesar que debo arrepentirme, no lo hago? Habiendo una base ahí tan práctica, tan fácil, tan sencilla, escojo hacer cosas que nadie pasa por ahí, dice Dios. Nadie lo hizo así. Es tremendo. ¿Quién escoge hacer lo más difícil? La gente siempre busca lo más fácil. Hay una entrada aquí, no hay obstáculo, y allá con una puerta con alambre de puja y yo me voy a meter por allá. ¿En serio? Tenemos que pensar en esto, porque Dios sigue siendo el mismo. Es así, Él sigue siendo el mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Diría alguno. Bueno, la diferencia siempre va a ser Dios. Siempre va a ser Dios. Por eso Jesús dice, toma tu cruz y sígueme. Porque la cruz es donde dejamos todas aquellas cosas, ¿verdad? ¿Qué quedó en la cruz? El pecado del mundo. ¿Qué va a quedar en la cruz? Mi pecado. ¿Qué voy a crucificar yo? La carne, mi pecado. Mi forma de hacer las cosas que no agradan a Dios. Dios quiere que yo haga las cosas ahora agradándolo. Si yo tenía las maneras de hacer las cosas y ofendían a Dios, ahora Dios quiere que yo cambie mi manera de pensar para que cambie también mi manera de vivir. Porque los que viven, los que están vivos, los que de verdad tienen vida, son los que para Dios viven. Así de sencillo. ¿Cuántos vivimos para Dios? Pues la pregunta. Porque Él murió y volvió a vivir para que los que viven vivan para Él. ¿Cuántos vivimos para Él? Ay, yo vivo para Jesús. No, la única manera de vivir para Jesús es dejarse adoctrinar por el Señor. Es dejarse gobernar por el Señor. Es dejarlo ser Señor. Señor de nuestras vidas. Que señoree nuestras vidas. Por eso Él dijo de Jesús, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. ¿Por qué Dios se agradaba de Jesús? Porque Jesús hacía lo que Él decía. Él señoreaba sobre Jesús. Jesús hacía todo lo que Él decía. Por eso Jesús decía, vamos allá, porque para esto he venido. Jesús tenía trazada una ruta que Él iba a cumplir a cabalidad, porque era la orden del Padre. Eso lo entendemos los que estamos caminando con Cristo, porque nosotros entendemos, no sigue diciendo voy a hacer esto, lo otro, voy a hacer aquello. Cuando no entendemos vienen situaciones y Él nos muestra por no haber esperado, ahora hazlo así. Y siempre nos está indicando por dónde es. Así es Dios. ¿Y por qué? Porque esto tracé, esto quise, soy el mismo que anduvo con Abraham, soy yo. Y esta es la diferencia, que entendamos que Él camina con nosotros y Noé caminó con Dios. Y antes de que fuera traspuesto, dejó un testimonio de haber agradado a Dios, en sentido bíblico, de haber hecho lo que Dios decía. Aleluya. Qué bueno esto, ¿verdad? Para eso es la palabra, para que la entendamos. Dios nos enseña, porque Él nos dice, yo soy el mismo. Tal vez cuando no habían aviones, no habían celulares, pero Dios dice, las cosas que habían en su tiempo eran la misma lucha que las cosas que hay en este tiempo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Él tuvo tentaciones igual, Él luchó con cosas igual, pero Él hizo lo que yo decía. Y esta es la diferencia. Esta es la diferencia.
Porque ¿dónde flaquean las personas? Bueno, Israel no le aprovechó esta palabra porque no la escuchó con fe. ¿Qué habla la palabra aprovechar? Aprovechamiento. Cuando nosotros podemos sacar de esa cosa, de ese algo, lo que nos conviene, lo que nos beneficia, algo que es bueno para nosotros, podemos aprovecharnos de eso, ¿verdad? ¿Eso no es? No puede decir. Hoy el día lo aproveché bastante, hice tantas cosas. O sea, yo del día pude sacarle al día, ¿verdad? Aprovechamiento. Y son cosas. Porque a algunos la palabra no le aprovecha. Porque no le creen a Dios. Y siguen iguales y mañana seguirán iguales. Y verán como otro y las cosas se van virando y cambian. Es así. Algunos estarán hoy aquí, mañana estarán así. Y verán que Dios es tremendo. Porque es así. Y uno estará aquí, mañana estará allá y verá que Dios es fiel. Porque así funciona Dios. Así trabaja Dios. Él trabaja en nuestra vida por la fe. Por la fe. Es así. Dice la palabra que Elí corregía a sus hijos. Pero los hijos no lo escuchaban. ¿Por qué no lo escuchaban? Porque eran hombres terribles, ¿verdad? Agarraban los sacrificios, todas estas cosas. Se acostaban con las mujeres del tabernáculo, ¿verdad? Por eso no lo escuchaban, ¿cierto? No. Por eso no era que no lo escuchaban. No lo escuchaban porque Dios había determinado hacerlos morir. Y son cosas. A veces no entendemos por qué algo nos cuesta tanto y por qué hay dificultades en cosas. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado otra cosa. Así es Dios, es el mismo de allá hoy. ¿Verdad? Entonces uno ve, es que Dios ha determinado otra cosa. Y nosotros nos empecinamos, sí, pero es que esta es la forma, Señor, yo lo veo clarito. Claro, Dios no nos dice nada. No es que yo fui a orar y el Señor me dijo, yo he determinado otra cosa, siervo. No, Él no nos dice nada. Uno va entendiendo cuando empieza a ver las espaldas de Dios que Él va saliendo de cosas, que trae cosas. Así es Dios. Verá solo cuando ya yo me vaya. Aleluya. Por eso es por fe. Por eso lo glorificamos con la confianza antes de que suceda, para poderlo glorificar por nuestra fe. ¿Cómo no creerle al Señor? Si Él es muy bueno, muy bueno. Es así. Me quebranto porque a veces yo estoy acostado y el Señor me dice, voy a hacer esto contigo, siervo. ¿Y sabes por qué lo voy a hacer? Porque yo quiero. Qué tremendo. Que Él quiera. Eso es muy tremendo. ¿Verdad? Es tremendo que Dios quiera. Por eso uno a veces ve las cosas de la vida y todas las cosas que pasan. Y uno voltea a verlo a Él. Porque Él sí quiere. Él sí quiere. Y eso es una bendición. Eso es muy grande que Dios quiera. Muy grande. Él dice, yo soy el mismo. Es así. Poder entender cómo fue con Abraham, cómo fue con David, cómo fue con Josué, es grande. Y cuando uno ve al mundo, uno dice, nada ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo, pero el hombre también sigue siendo el mismo, despreciándolo, desechándolo, ignorándolo, no dándole gracias, no reconociéndolo.
Así es el ser humano. Y no nos va a bastar nunca con meternos en la iglesia. No nos va a bastar. Tenemos que arrepentirnos y reconocer que Dios es el mismo, que desde el cielo busca y quiere hallar a alguien. Es así, porque de Él son todas las cosas. De Él son todas las cosas. Ninguno va a venir a jactarse hoy porque las cosas cambiaron y ahí sí parecieran hoy que las cosas son mías. No, Señor. Sigue siendo igual. Todo es de Él. Aleluya. Todo es de Él. Por eso Job, con toda la sabiduría que Dios le había dado, dijo: desnudo salí y desnudo volveré. Así de sencillo. No tengo nada, no tendré nada, ni me llevaré nada. Todo es de Él. Al sea la gloria. Es así. Por eso la Biblia habla de los buenos administradores. Aquel siervo que se le dio un talento, aquel 2 y aquel 3, ¿no? 5 talentos. 1, 2 y 5, ¿no? Y todos lo administraron, ¿verdad? Pero uno lo escondió. Qué tremendo. ¿Por qué alguien esconde algo? Porque no le cree a Dios. ¿Pero qué es esconder algo? Poner algo que no se vea. Eso es esconder algo. Y profundizó, o sea, acabó, andó y lo escondió. O sea, lo escondió muy bien. Y eso es lo que no hacemos los cristianos. Los cristianos todo el tiempo estamos sacando a Dios. Es así. Y recordándole a los hermanos y recordándole al mundo que Él es Dios. Que a Él se le rinde pleitesía, se le hace caso, que a Él se le sirve, que a Él se le sirve. Importante, ¿por qué? Porque Él es el mismo. Él es el mismo. Israel desconocía su nombre. Israel no sabía cómo Él se llamaba. Qué tremendo. Pero lo llamaba Adonai. Pero es tremendo porque mira cómo evolucionó desde allá hasta hoy. Y la pregunta es, ¿Dios cambió? Es el mismo. Es el mismo que estuvo con Adán y le dijo: no comerás de este árbol. Y Adán comió, ¿y qué pasó? Dios lo sacó del huerto. Entró la muerte. A veces no vemos las cosas. Caín mató a Abel. Cosas impresionantes, que el Señor nos guarde de tanta maldad. Pero desde allá se veía. Uno diría, en esos tiempos tan remotos, que un hermano mate a otro hermano. Uy, no sé cuándo se haya corrompido el mundo. Pero es que estaba comenzando el mundo. Por eso entendemos que no es tal eso como algo cierto. Son cuestiones que la gente dice. El corazón del hombre, Dios dice que es malo, allá y aquí. Entendemos. Hay más contaminación, así, bueno, esas son otras cosas. X, pero el que sostiene todas las cosas es Dios. Hasta que Él nos diga, no diga que no, va a haber cementera, dice Dios. Porque Él es fiel. Entonces nada ha cambiado, ¿verdad? A el mismo Israel le dijo: harás esto, si haces esto vive, y si haces aquello, mueres. Y tal le fue Israel, tal cual el mismo, el mismito. Tremendo. O sea, ¿cuándo Él ha cambiado? ¿Cuándo Él ha cambiado? ¿Cuándo Dios ha cambiado? ¿Nosotros cambiamos? La pregunta es, ¿deberíamos cambiar? Cambiar para bien, para Él, pero no cambiar después. Y son cosas que hay que empezar a mirar. Si vamos a cambiar, es para parecernos a Él, pero no cambiar de parecernos a Él, porque nos va a decir, como le dijo a Israel: qué mal hallaron ustedes en mí.
me dejaron a mí fuente de agua viva para ir a abrir cisternas rotas que no retienen el agua, dice Dios. Qué tremendo. No debemos cambiar, al contrario. Por eso Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, ve, acuérdate de dónde has caído y haz las primeras obras. Es tremendo, el mismo Dios que no cambia, el que nos dice que seamos imitadores de Él, porque la Biblia dice que seamos imitadores de Cristo, pero dice más que seamos imitadores de Dios. Aleluya. Pero Cristo es el mismo que Dios, sí. Pero solo quiero dejar claro esto, para que entendamos que tenemos que imitar a Dios. Esto es importante. No podemos nosotros revertir la cosa. Sí, lo hemos hecho y no deberíamos. Usted no puede retroceder, porque Dios dice, y si retrocediere, ¿qué dice? No agradará a mi alma. Pero algunos retroceden y piensan, no, Dios conmigo. No, Dios dice eso. ¿Quién es Dios? El que no cambia, el mismo. Por eso dice, no tendré por inocente al culpable. ¿Quién? Yo, el Señor, que no cambio, que no hago acepción de personas, que no tomo cohecho. Aleluya. ¿Entendemos eso? Ojalá lo entendiésemos. No tenemos que ser perfectos para entender eso, solamente sinceros. ¿Qué hace que Dios tenga misericordia de nosotros? La palabra de Dios dice que cuando nos humillamos, Él tiene misericordia de nosotros. Por eso dice el salmista, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Verdad? Un corazón que se quiebra y se humilla. ¿Por qué? Porque ofendió a Dios. ¿Podemos ofender? Sí. ¿No deberíamos hacerlo? No. ¿Estamos obligados a perdonar? Sí. ¿No debemos sentirnos obligados? No. Pero tenemos el libre albedrío, que debería escoger lo que es bueno. ¿O no? Nuestro libre albedrío debería escoger lo que es agradable delante de Él. Es así, porque a veces es tan difícil en cosas que le pasan a uno, en situaciones, y uno dice, uy Señor. Pero yo he dado ejemplo, a veces uno va y hace las cosas como a Él no le agrada, y después le duele más a uno que a la persona que uno se la hace. ¿Se ve lo que estoy diciendo? Entonces es como estúpido darnos un golpe nosotros mismos. Y muestra, y si no nos pasa así es porque Cristo no está en nosotros. Porque por eso Pablo dice, y no contristéis el Espíritu del Señor, el cual no es de ustedes, sino que es de Él. Aleluya. No lo contristes, no lo entristezcas. ¿Por qué dice eso? Porque está en nosotros. Ese es el que cuando me acuesto me dice. Ese es que cuando pienso me habla. Porque está en mí, aleluya. No tarda mucho porque Él está en mí. Qué tremendo esto. No hay que esperar mucho para que responda, ¿verdad? Qué bendición le ha dado Dios al creyente, ¿verdad? Por eso Jesús dijo esto. Pero el Espíritu Santo aún no había venido, porque Jesús todavía no había sido glorificado. Pero cuando somos gente que glorificamos al Señor siempre, ¿qué hace el Espíritu? Va a esas personas. Va a esas personas. ¿Por qué? Porque glorifican a Jesús. Se manifiesta en ellos, ¿verdad? Y si siguen glorificando a Jesús, le da lo más grande, que es lo que todos deberíamos querer. Nos llena. Porque la llenura trae ¿qué? Los frutos.
Y contra los frutos dice la palabra que no hay ley. Y si no hay ley, vencimos al pecado. Amén. Porque el poder de la ley, ¿qué es? El poder del pecado, ¿cuál es? La ley. Sí, lo dije. El poder del pecado, la ley. Por eso dije que vencimos al pecado. Porque ya no hay ley. Y es tremendo esto. Pablo salta a hablar allí. Porque si yo niego la gracia, hago nula esta fidelidad de Dios. O sea, porque si me justifico por la ley, en vano murió Cristo. Él lo estaba hablando por todas estas cosas que hizo el apóstol Pedro, ¿verdad? Porque Pedro no solamente era que fuese hipócrita, como a veces nosotros pensamos. Ay, la persona fue hipócrita. No, por eso no es que tú tienes que enseñarlo. Tú no vas a enseñar a esa persona, ay, no seas hipócrita. No. Pablo estaba preocupado por las cosas que eran de condenar. ¿Y qué era de condenar allí? ¿Qué era de condenar allí? Tremendo lo que era de condenar allí. Que Pedro se estaba justificando por la ley, ¿verdad? Porque cuando venían los de la ley se retraía. O sea, le estaba dando un valor a los de la ley. Y es tremendo esto. Es tremendo esto. Porque sí, debemos de buscar obedecer a Dios, pero nunca darle un valor a la ley que no tiene. La ley es pura, santa y buena, porque es de Dios, pero no tiene un valor en mí porque yo no puedo guardarla. ¿Se ve? Al contrario, a mí me produce muerte porque yo no puedo guardarla. Entonces lo que trae es muerte porque hay que obedecer a Dios. Entonces Pablo dijo, gracias doy a Jesucristo, a Dios por Jesucristo, ¿verdad? Porque es esta confianza, ¿verdad? Que Él sea el que quiera hacerlo y no uno. Que sea Él el que lo hace en uno y no uno. Esa es la diferencia. Por eso se obtiene como creyéndole a Él, ¿verdad? Y cómo se ve que le creemos a Él cuando hacemos obras de fe para Él, ¿verdad? Y como Él dice, que tu izquierda no vea lo que hace tu derecha, para que sea delante del Padre. Así es Dios. Y después Él agarrará todo eso y lo recompensará delante de todo el mundo. Así es Dios. Así es Dios. Qué tremendo esto. No piensa tantas cosas cuando Dios habla algo, cuando Dios le dice algo a uno. Y eso es bueno. Eso es bueno. Yo a veces me sorprendo las preguntas que ellos me hacen. Y son preguntas de niños, porque son niños. Y Dios es con nosotros es igual. Y Dios verá tantas cosas que nos imaginamos. Y eso, y Dios no nos deja porque Él sabe. Pero así mismo nosotros enseñamos a nuestros hijos, Él nos va a enseñar a nosotros, ¿verdad? No vivas de ilusiones. Hay que hacer las cosas bien. Es así. Esto es así. Así es Dios con nosotros. Tal cual. Tal cual. Entonces, si mi ilusión es porque yo hago esto así, me va a salir así, Dios me dice, eso es una ilusión. Aunque el mundo lo llame, si no trabajas no come. Dios dice, eso es una ilusión. Porque lo que es la realidad es que si no crees en mí, eso se hará ala, dice Dios. Porque es una ilusión. Pero el que cree en mí, eso está firme. Y es una bendición. Que a veces, mira, yo hablo mucho de lo que Dios me dice, de todas las cosas que el Señor ha hablado del negocio, las cosas que yo estoy haciendo, la edificación de la iglesia. El Señor siempre me habla y me repite todas estas cosas. Pero cuando vienen los momentos difíciles, a veces uno duda, uno teme. Yo a veces hablo, yo digo, yo repito y confío, claro que sí. Pero a veces vienen los tiempos duros y uno dice, ay Señor, pues está de bocón, guárdame. Aleluya. Entonces lo dice a Él.
Guárdame, Señor, que yo no estoy hablando mucho. Pero Él quiere que uno hable, aleluya. Porque dice que el que se gloría, gloríese en Él, no en el Señor. En el Señor. ¿Por qué no podemos decir en Él? Porque ya dijimos el que se gloría. Entonces el que se gloría no puede ser el Señor, ¿verdad? No puede ser Él entonces, porque siempre decimos Él, hablando de Él, con mayúscula, ¿verdad? Pero el que se gloría, gloríese en Él. No cuadra en el Señor, ¿verdad? En el Señor. Qué bueno cuando nos gloriamos en algo que Él nos ha dicho, porque es bueno, porque lo que Él dice es lo que es firme, lo que es estable. Es una estupidez uno gloriarse en algo que uno piensa hacer. Es una estupidez. Líbranos, Señor, de eso. Es así. Más bien enséñanos a hacer las cosas que nos convienen, ¿verdad? Es así. Las cosas que nos convienen. Qué bendición esto. Porque a veces, mira, yo hablo de las cosas, a veces las situaciones, a veces pasan cosas malas, pero Él nos dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para nuestro bien. Qué tremendo, todas las cosas. O sea, cuando hay algo que no te gustó, Dios eso lo convertirá en algo de provecho para nuestra vida. Así es Dios. Es tremendo. Por eso Pablo decía que Él preparó de antemano las obras. ¿Cómo entender a Dios? Muy difícil. Pero sí sabemos que Él es el mismo. Sí. ¿Qué le da ventaja a mi fe? No saber lo que Dios va a hacer. Porque hay gente que piensa, bueno, si sabemos lo que Dios va a hacer, decimos, sí, amén, gloria a Dios, aleluya, porque sabemos lo que Él va a hacer. Pero no es así. La ventaja nuestra es saber que Él es el mismo. Y que si Él dijo esto, eso va a ser así. Esa es la ventaja. Porque a veces no nos ponemos a preguntarnos, ¿por qué sale tanta gente que yo durmiendo vi un ángel? Que yo soñando vi al Señor sentado en su trono. Y son cosas. Porque la gente busca esto. Pero eso es muestra de que no creen. De que no creen. Porque la fe no ve nada. Tiene que imaginarse un hecho, un prodigio, para agarrarse de allí. No. La fe no es así. Porque dijo Abraham al rico, mira, si se levantare de los muertos algún profeta o cualquiera, ellos no van a creer. Allí tienen a los profetas, que escuchen a ellos. Qué tremendo esto. Porque habla de eso, de que el creyente cree es a la palabra de Dios que viene por el oír. Por el oír. La fe es por el oír. Eso es una ley. Es por el oír. No por leer, es por el oír. Cuando leemos confirmamos algo que escuchamos. Que escuchamos, ya entró por aquí. Lo confirmamos. Eso es la fe. Cuando uno ve personas que lo que están buscando es prodigio y eso, sí, bueno, yo como creyente, yo estoy con Endrina y Kelly ahorita y eso es trabajo para mí. Convencerlas de la palabra, enseñarles la palabra hasta que reciban el Espíritu Santo. Eso es un trabajo que yo tengo allí y tengo que estarlas regando hasta que llevarla al punto, porque el Señor me dice, tú eres guía, guíalas. Yo puedo guiarlas a Él, yo no puedo bautizarlas, no, porque hay uno que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Es así. Sí es real que cuando la persona no lo ha recibido es porque no cree a eso, porque no pide eso, es porque no lo cree todavía. Y dirá, no, yo sí creo. No, cuando lo crea lo va a pedir y Dios le va a dar, porque Él dice que si su hijo te pide pan, no puedo negar la palabra. Ah, pero ahora yo tengo que hablarles para que esa fe venga. ¿Sabe? Porque viene por el oír.
el oír la palabra de Dios. Yo tengo que llevarlas al punto de oír, aunque tenga tropiezo y estorbo y algunos me lo hagan más difícil, yo tengo que llevarlas a oír. Es mi trabajo, hacerlo. Y cuando yo hago mi trabajo, claro, mi trabajo no lo hago yo, lo hago inspirado por el Espíritu Santo, porque de eso habla la palabra. Pero es este querer, porque si yo no tengo fe, Él no hace mi trabajo. Él no viene y hace mi trabajo. Cuando yo tengo fe, Él viene y hace mi trabajo. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Así funciona. Así funciona. Sí, a veces las personas se agarran y es cosita y quieren ver algo y quieren, ay, Señor me tocó y sentí que me tocaron, fue el Señor. No, fue uno que pasó y le puso la mano. Y son cuestiones, porque quieren tener algo, pero no se dan cuenta que eso es falta de fe. Que eso es falta de fe. Porque cuando somos gente de fe, como Pedro, Pedro dijo, toda la noche, Señor, hemos tratado de pecar, pero en tu palabra echaré el arreo otra vez. En tu palabra. Y es tremendo. Pedro estaba diciendo en tu palabra porque estaba diciendo, porque tú lo dices, lo haré. Y son cosas. Y él lo hizo porque Jesús lo decía. ¿Y qué pasó? La red se iba a romper. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros hacemos lo que él dice? Igual, la red se va a romper. ¿Es o no es? Entonces, ¿qué yo tengo que entender? Que tengo que hacer lo que él dice. Eso es lo que yo tengo que entender. Ah, el diablo me va a poner que no te dejes manipular todo. Cada quien con lo suyo. La batalla es personal. Es personal y uno tiene que pelearla. Nadie la va a pelear por ti. Y aquí no vale estar uno tratando de convencer a la gente. No, es como Dios dice así. No, yo nunca he hecho eso, ni lo voy a hacer. Yo digo lo que Dios dice, porque yo no puedo convencer a nadie. Y la orden es predícale, a ver si Dios permite que ellos se arrepientan. Porque el que convence es ¿quién? Bueno, Pablo dice, he sido persuadido de que el que comenzó, terminará. Aleluya. Dios lo convenció. Yo no sé tú, pero yo creo que Dios me convenza cada día. A veces cuando vienen los tiempos difíciles, eso que Dios me dice, ya no lo escucho igual, ya no lo siento igual como cuando me lo dijo. ¿Por qué? Porque el tiempo es difícil. ¿Y qué pasa cuando está todo difícil? Pareciera que no es verdad lo que se había dicho, que era bueno. ¿Se ve? Entonces sí se trata de esto. Se trata de que Dios me convenza, porque yo les diré a quién es semejante aquel que escucha mi palabra y las hace. Vendrá esto y esto y esto, y no se moverá la casa. ¿Qué quiere decir Jesús? Seguirá haciendo lo que yo digo. Seguirá haciendo lo que yo digo. Pero aquel que está en la arena y no está cimentando en esas palabras, cuando venga todo, lo menos que va a hacer es lo que Jesús dice. Y son cosas, porque se trata es de ¿qué? De permanecer, porque ninguna condenación hay para los que están, para los que permanecen en Cristo Jesús, para los que están, permanecen en Cristo Jesús, continúan en Cristo Jesús, siguen en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para ellos. ¿Por qué? Porque son guiados por el Espíritu. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Es tremendo. Cuando estamos con Él estamos seguros, ¿verdad? Porque el pastor, si viene el lobo, ¡pum!, ese lobo le va a ir duro con el pastor. Claro que sí. Y con este pastor, créelo que sí le va a ir duro. Es así, porque ese sí es un pastor de verdad.
Él dice, yo soy el verdadero pastor. Que las ovejas son mías propias. Claro que sí, nos creó a todos. Y doy mi vida por mis ovejas. Aleluya. Él es el pastor. Qué bendición esto. Qué bendición poder creerle a Jesús. Qué bendición la fe. Por eso quiero hacer. Cuando creemos, queremos hacer. Cuando no creemos, ay, ¿será esto? ¿Lo haré? No, eso no me parece. Nada más se está diciendo por esto. Hay tantas cosas aquí en nuestra cabeza. Pero cuando nosotros creemos en lo que Él dice, a nosotros no nos importa nada. Y dicen que diga, y esto, yo ando con Jesús, dice Marino, no me importa. Porque ando con Jesús. Me dicen esto, lo otro y lo otro. Qué tremendo, ¿verdad? Pero yo estoy con Jesús. Qué bendición estar con Jesús. Porque Jesús está con el que le cree. Con el que hace lo que a Él le agrada. El que le cree. Es lo único que podemos hacer para agradarlo a Él. Mujer, grande es tu fe. De cierto les digo que no haya hallado fe como la de este, dice Jesús. Aleluya. Se agradaba al Señor. Cuando no creían, uy, ¿hasta cuándo lo voy a soportar? Y veía a Pedro, uy, Pedro, ¿hasta cuándo te voy a soportar? Nuestro Señor precioso, bueno, maravilloso, alza la gloria. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio, Señor, de compartirla. Te alabamos, Señor, a ti. Bendecimos tu precioso nombre, Señor. Te damos gracias, Señor. Digno eres tú y solamente tú, Señor, de recibir la gloria, la honra y la alabanza. Digno de ser adorado y exaltado. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.